Buenas tardes, mi nombre es John de Rodríguez y en este momento vamos a estar conversando acerca de los materiales semiconductores, su funcionalidad, sus tipos y su definición. Para comenzar, los primeros semiconductores utilizados para fines técnicos fueron pequeños detectores diodos empleados a principios del siglo XX en los primitivos radioreceptores, que se conocían como galena. Ese nombre lo tomó el radioreceptor de la pequeña piedra de galena o sulfuro de plomo, que hacía la función de diodo y que tenía instalado para sintonizar las emisoras de radio. Los semiconductores como el silicio, el germanio y el selenio, por ejemplo, constituyen elementos que poseen características intermedias entre los cuerpos conductores y los aislantes, por lo que se considera ni una cosa ni la otra. Sin embargo, bajo determinadas condiciones, esos mismos elementos permiten la circulación de la corriente eléctrica en un solo sentido, más no a lo contrario. Esa misma propiedad se utiliza para rectificar la corriente alterna, detectar señales de radio, amplificar señales de corriente eléctrica y funcionar como interruptor o compuertas utilizadas en la eléctrica digital. Como definición se tiene que un material semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor eléctrico o como aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico, el campo magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que el semiconductor se encuentre. Los materiales semiconductores, según su pureza, se clasifican de la siguiente forma: como semiconductores intrínsecos o como semiconductores extrínsecos. Los intrínsecos se encuentran en estado puro, o sea que no tienen ninguna impureza, ni átomos de otro tipo dentro de su estructura. En ese caso, la cantidad de huecos que dejan los electrones en la banda de valencia al atravesar la banda prohibida será igual a la cantidad de electrones libres que se encuentran presentes en la banda de conducción. Los semiconductores extrínsecos, como a la estructura molecular cristalina del silicio o el germanio se le introduce cierta alteración, esos elementos semiconductores permiten el paso de la corriente eléctrica por su cuerpo en una sola dirección. Para hacer esto posible, la estructura molecular del semiconductor se dopa mezclando los átomos de silicio o de germanio con pequeñas cantidades de átomos del otro elemento o impureza. Generalmente se define como impureza a los átomos correspondientes que también se encuentran dentro del elemento del semiconductor, que en lugar de 4 poseen 3 electrones en su última órbita, como el galio o el indio, o como poseen también 5 electrones dentro de su última órbita, como lo es en el caso del antimonio o el arsénico. Una vez dopado, el silicio y el germanio se convierte en semiconductor extrínsecos y serán capaces de conducir la corriente eléctrica. Semiconductor dopado. Si aplicamos una tensión al cristal de silicio, el positivo de la pila intentará atraer los electrones y el negativo los huecos, favoreciendo así a la aparición de una corriente a través del circuito. El dopaje consiste en sustituir algunos átomos de silicio por átomos de otros elementos. A estos últimos se le conocen con el nombre de impurezas. Dependiendo del tipo de impureza con el que se dope el semiconductor puro o intrínseco, aparecen dos clases de semiconductores: semiconductor de tipo P y semiconductor de tipo N. Los semiconductores intrínsecos de tipo N son los que están dopados con elementos pentavalentes, como por ejemplo el antimonio y el fósforo. Que sean elementos pentavalentes quiere decir que tienen 5 electrones en la última capa, lo que hace que al formarse la estructura cristalina, un electrón queda fuera de ningún enlace covalente, quedándose en un nivel superior al de los otros 4, como consecuencia de la temperatura, además de la formación de los pares EH, se liberan los electrones que no se han unido. Los semiconductores extrínsecos de tipo P, en este caso, son los que están dopados con elementos trivalentes, como lo son
el aluminio, el indio y el galio. El hecho de ser trivalente hace que a la hora de formar la estructura cristalina dejen una vacante con un nivel energético ligeramente superior al de la banda de valencia, pues no existen 4 electrones que lo llenen arriba. Esto ha sido todo por lo momento y como ayuda se anexará en el mismo video una diapositiva breve donde se presentarán algunas palabras clave donde se podrán guiar en cualquier evaluación o momento que lo requiera.